Conoce las historias de las personas que son parte del cambio para proteger nuestro planeta. Esto es Sustentablemente. Conversaciones que inspiran. Un podcast original de Radio Pauta. Con Carolina Escobar. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Sustentablemente, este podcast en el cual estamos constantemente entregándoles información, datos útiles, también datos académicos respecto de las últimas novedades y lo que está ocurriendo y cómo ustedes pueden hacerse parte y tomar parte, ponerse en acción respecto de lo que es una mejor salud para nuestro planeta. Hoy tenemos a un gran invitado. Nos acompaña el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, presidente también del Global Methane Hub, de cual ya vamos a estar hablando. 1.000.000 de gracias, Marcelo, por acompañarnos. Gracias por tomarte el tiempo, sobre todo en una época del año que está ultra ocupada, o no sé si es todo el año igual para ti. Todo el año, pero muy agradecido de la cobertura que tú le has dado a temas como, por ejemplo, la semana pasada, el tema del arroz con ICA, que tiene que ver con un proyecto que nosotros financiamos, así que gracias por cubrir esta agenda que es tan importante. Por supuesto, vamos a estar hablando al respecto también en un ratito. A ver, tal vez comenzar, Marcelo, pensando en que no todo el mundo tiene claro lo que es el metano. Generalmente cuando hablamos de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono es el primero que la gran mayoría toma y lo que primero piensa es en el tubo de escape de un automóvil, tal vez, ¿no? ¿Por qué no nos explicamos y ponemos en contexto un poquitito esto? Sí, hay dos tipos de contaminantes, aquellos que son de larga duración y de corta duración para causar cambio climático. El caso del dióxido de carbono tiene una vida atmosférica que supera los 100 años y por tanto los efectos del calentamiento que estamos viviendo fruto de ese gas es del tiempo de la revolución industrial. En cambio, hay contaminantes de vida corta como el metano que duran un poco más de una década. Entonces, por lo tanto, si yo quiero bajar las emisiones de metano, el efecto de la reducción de temperatura va a ser mucho más rápido. Por molécula, atrapa 86 veces más energía de infrarrojo, radiación infrarrojo, que el CO2. Y por lo mismo ha dado cuenta de cerca de 40% del calentamiento global reciente. La buena noticia es que si nosotros bajamos esas emisiones vamos a poder bajar la temperatura más rápido que cualquier otra forma, pero tenemos que empezar a tomar las medidas ahora porque tampoco es tan fácil las medidas que hay que tomar. Cuando hablamos de tomar las medidas ahora, muchas veces cuando hablamos de medio ambiente y de contaminación decimos ya estamos muy tarde. ¿Qué tan tarde estamos respecto del metano y qué tan eficientes pueden ser esas medidas? A diferencia del dióxido de carbono que ha aumentado en un 50% desde la época preindustrial, 30%, un poco más. Eran 300 ppm y hoy día en torno a 420. El metano partió en concentraciones mucho más bajas y se ha multiplicado más o menos 3 veces. Es mucho más rápido lo que ha sido, porque tiene que ver con 3 fenómenos. Tiene que ver con la extracción de petróleo y gas, que ha crecido en forma significativa, la generación de basura orgánica, la descomposición en los rellenos sanitarios y la producción de alimentos, fundamentalmente arroz y ganadería. Eso ha crecido mucho más rápido que las emisiones de dióxido de carbono. Y por lo mismo es fundamental empezar a bajar esas emisiones. El año 2026 se hace el Global Methane Pledge, el Pacto Global del Metano, que lidera la administración Biden junto con la Unión Europea. Hay 158 países que se han sumado. Pero también se han sumado países que no están dentro de ese compromiso, como China, también en la mitigación de metano. Por lo mismo se puede lograr, pero tiene que ver mucho más con el desarrollo de los países, porque a diferencia del dióxido de carbono, que es la otra historia, que 60% de las emisiones se deben a los gases de los países industrializados, en este contexto es al revés. 80% de las emisiones provienen de países en vía de desarrollo, porque son básicamente, no es la emisión histórica, sino de los últimos 12 años la que vale, y por lo tanto viene fundamentalmente de los países en vía de desarrollo. Por lo tanto, es una forma de mitigar a través del desarrollo, a través de una mejor producción de alimentos, gestión de residuos o extracción de petróleo y gas. Porque en general, y qué bueno que lo pongas sobre la mesa, porque en general vemos en los países, cuando dividimos al mundo entre los en vías de desarrollo y los desarrollados, el norte global, los desarrollados son los principales emisores y las principales víctimas los del sur global. En este caso no es necesariamente así, entonces. No, es fundamentalmente los países en vía de desarrollo y es también ahí donde más se proyecta que van a aumentar las emisiones. 83% del calentamiento global sin cambio del metano en los próximos 20 años va a venir de los países del sur global. Entonces, por lo tanto, para poder lograr esta mitigación hay que verlo de la perspectiva de los beneficios locales.
del punto de vista del desarrollo de los países. Y por tanto, yo creo que eso es como el verdadero aporte que puede generar estos países. Y tiene mucho sentido porque en la práctica mucho de lo que tiene que ver con acción climática parte de la base de que ¿por qué voy a tener que tomar esta acción si yo no fui el que causó estas emisiones históricas? En el caso del metano es al revés. Pero lo bueno es que pueden haber ventajas locales a quienes toman acciones, como por ejemplo tener un sistema de producción de arroz que requiera menos agua, tener un sistema de producción ganadera que tenga mayor rendimiento por vaca, o en el caso de la producción de petróleo y gas sin perder producto, porque muchas veces estas fugas de metano no son más que desaprovechar un 3-4% de lo que estás produciendo. Qué increíble como además... A ver, yo debo ser muy honesta aquí. Cuando hice, no tenía idea que tenía relación con ustedes el proyecto de arroz que se está llevando a cabo en nuestro país. Cuando me llegó esta información y esta posibilidad de, a través de la radio, de hacer esta entrevista, dije, ¿nosotros producimos arroz? Uh-huh. Yo me imaginaba el arroz con ese preconcepto que muchos tal vez deben tener, como hablamos antes del tubo de escape y los gases invernaderos, en Oriente y con extensiones de tierra muy grandes, generalmente inundadas en un 100%. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquitito también de qué se trata esta ayuda a la producción ganadera, que la cual sí creo que el gas metano es el que más se asocia a la producción de ganado, también del arroz y cómo este proyecto, que para quienes no lo escucharon está en el justamente podcast anterior que hicimos, el capítulo anterior, en el cual se habla de un riego por goteo, en el cual hay varias prácticas que incluso se están exportando desde nuestro país a otros lugares del mundo que también son grandes consumidores de arroz como nosotros. Uh-huh. Bueno, entonces lo que ocurre es que hemos estado produciendo el arroz y muchos de los temas climáticos agrícolas nunca se han visto desde el punto de vista de la mitigación. Y el proyecto que tú planteaste viene que ver con la adaptación climática, ¿no es cierto? Es decir, en zonas de la séptima región, donde se produce cerca de Linares, hay una gran producción de arroz, que son básicamente humedales, en donde se cultiva esto. Y también hay una tendencia en un contexto de desconfianza con respecto a los derechos de agua, de acaparar agua. Pero ese acaparar agua pone debajo o sea, inunda estos terrenos más tiempo de lo que corresponde y se empieza a descomponer la materia orgánica y genera este gas metano. Entonces, por lo mismo, si nosotros somos capaces de poder hacerlo con menos agua, hay menos riesgo de zonas anaerobias, y al mismo tiempo lo que nos hemos dado cuenta es que por mucho tiempo no se han hecho grandes cambios ni investigaciones para poder mejorar la productividad de este tipo de arroz, y por lo tanto tampoco hemos hecho mucho para adaptarnos a un hecho cierto de que va a haber menos agua. Y por lo tanto hay una ventaja para un país como Chile de empezar a operar producción de arroz que consuma menos agua, que tenga mayor rendimiento y que tenga menos emisiones. Así también un desafío tremendo para las zonas productoras de arroz más grandes. Estamos hablando de India, del este asiático, de China, unos grandes productores, Vietnam, entre otros lados. Ahí también estamos haciendo proyectos similares, pero con condiciones distintas, porque el clima de esa zona es distinta. También estamos financiando investigación y desarrollo en torno al tema de arroz, porque hace tiempo que no se ha visto ni se ha buscado formas que bajen la huella hídrica y la huella ambiental. Qué maravilla las distintas opciones que se pueden llevar a cabo, lo que se desconoce y cómo están estos intentos de poder tratar de transmitir y de amplificar lo más posible este tipo de información, de distintas técnicas, de distintas iniciativas que se están llevando a cabo. ¿Cómo ves a nuestro país en torno a lo que pasa a nivel regional, en este caso cuando tal vez Chile, Uruguay, quiero pensar, llevan de alguna forma la delantera? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para poder mantenerse dentro de esos puestos? Colombia también. Entonces, el compromiso climático de Chile del año 2020 es un compromiso de Estado que busca la carboneutralidad, pero en ese momento no teníamos un compromiso explícito de lo que es mitigación de metano. Y Chile, esta última ronda, se ha sumado junto a Uruguay con metas explícitas de mitigación de metano. Pronto también parece que viene Colombia en ese contexto. Pero ya teníamos ciertas cosas que estaban avanzando. El año 2022 se aprobó, Chile y Brasil fueron los primeros países que se aprobó el uso de un aditivo para inhibir la generación de metano en el rumen de la vaca. Y por lo tanto ya en Chile se están produciendo leche en distintos lugares donde hay menos emisiones de metano. Uh-huh. Eso es una ventaja comparativa porque tenemos un marco regulatorio que los facilitó. La última mesa de carbono neutralidad que anunció el gobierno también suma medidas para mitigación de metano en el sector arroz y ganadería para seguir profundizando esas medidas, porque aunque no es tan caro como uno pensaría. Hoy día cuesta, hace poco compré una leche vegetal, me costó 2.000 pesos el litro.
¿Y tiene menos emisiones? Sí, tiene menos emisiones. Pero la leche con menos emisiones cuesta 10 pesos más por litro. Entonces, mucha gente también consideraría esa opción, si es que así lo viera. Lo digo por a mí me gusta para el cereal. Yo como leche vegetal para el café, pero para el cereal no me da todavía. Entonces, por lo tanto, ahí en ese contexto uno encontraría que quizás hay mejores opciones de poder bajar la emisión en la ganadería, en la carne, en la leche. Y estamos financiando un fondo que suena como que fuera como una mentira, pero estamos haciéndolo en el sentido que los números son grandes. Tenemos un fondo casi $200 millones que estamos aplicando para hacerle una vaca 2.0. Ya llevamos ejecutado más o menos unos $70 millones este año. Para poder investigar formas de poder mitigar metano en las vacas, vacunas antimetano, aditivos distintos, modificaciones genéticas del rumen para poder tener menos metano, para estudiar mejor por qué la vaca está generando metano, porque es una simbiosis que se da, pero cuáles son los orígenes de cuál la vaca genere metano, porque en la práctica es un 8% de la energía que se pierde en el eructo de la vaca, que perfectamente podría ser más producto si es que lo hacemos bien. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta. 100.5. Y ahí, Marcelo, muchas veces hay personas que me lo cuestionan y me preguntan y me dicen, oye, pero ¿sabes que al final están alterando todo y lo que va a terminar tomando uno en vez de leche es una mezcolanza entre aditivos o no tengo idea, o vacunas o hormonas o no sé qué que le pusieron a las vacas en función de tratar de contrarrestar un efecto que era natural, que era parte de la producción, digamos, finalmente de leche? ¿Cuál es el argumento que se da? O sea, es que lo que pasa es que perfectamente, por eso uno tiene que investigar bien la salud de la vaca, etcétera, y otras cosas por el estilo, pero en la práctica muchos de estos aditivos pueden ser cosas tan simples como una dieta con mayor nivel de grasas, porque la misma cantidad de grasa puede generar, tus alimentos con más grasas, en vez de generar metano, se puede generar más grasa en el contenido graso de la leche. En el contexto de lo que está ocurriendo hoy día en el uso productivo, ha significado dos cosas: más leche o más grasa. Porque es menos metano, es menos eructo, menos energía que se perdió y se aprovecha en otra cosa. Si somos capaces de hacer una vacuna antimetano, eso puede ser muy útil en el contexto de que gran parte de los sistemas productivos globales son extensivos y por tanto uno no ve a la vaca todos los días y por tanto no puede asegurarse de lo que está comiendo, inhibe la generación de metano. Tenemos que encontrar formas distintas. Por cierto, acá estamos claros de que deberíamos reducir una parte importante de la población la ingesta de leche y de carne, de la misma forma en que hay lugares en el mundo que probablemente deberían subir. Ya, eso hay un estudio hace poco en Nature que salió que dice esas mismas cosas. De hecho, la FAO ha sacado informes que parecieran ser contradictorios, pero que básicamente dicen, sí, algunos probablemente les haría bien comer menos carne y otros probablemente les haría bien comer más. Y de esta frase de Mahatma Gandhi que me gusta mucho, de vivir simple para que otros simplemente puedan vivir, es una cosa bastante positiva, porque la práctica es compartir el planeta y no necesariamente acaparar con toda la emisión y todos los derechos a contaminar. Qué cierta y qué buena frase la que acabas de mencionar. Fíjate que se me había olvidado, pero qué cierto que es. Finalmente toquemos esto, o sea, dentro de las conversaciones que vamos a tener, pero la relación entre basura y gas metano, que tal vez podría ser el que uno podría pensar, bueno, sí, están los vertederos, que se produce el gas metano producto de la putrefacción, ¿no? O la descomposición de los desechos orgánicos. ¿Cómo están tratando de atacar o enfrentar esa pata del problema? Mira, Chile tiene una bomba de tiempo con sus basurales de partida. Y cuando empezamos a tirar a los rellenos sanitarios cada vez más orgánicos, como lo hicimos cuando tirábamos los lodos activados de las plantas de agua servía, causó incendios, como pasó en Santa Marta el año 2016. Desde entonces se prohibió la disposición de lodos a los rellenos sanitarios. Enhorabuena. Y ahí lo que estamos haciendo, en vez de tirarlo ahí al basural, hay sistemas de compostaje que están cerca de Tiltil, que se utilizan para poder hacer mejoramiento de suelo. Eso mismo hay que hacerlo con los residuos orgánicos. Y en la práctica representan cerca del 60% de lo que está en la basura. Y es mucho más fácil sortear eso que el reciclaje, ¿ya? Entonces, con mucho tiempo hemos estado compartiendo con gente como la Carolina Ormeneta, que fue parte de la administración del gobierno de Piñera, y yo también, que me tocó el tema de la ley de reciclaje en el tiempo nuestro. Una ley súper compleja, súper necesaria, pero en realidad podríamos haber partido con lo orgánico, porque habríamos sacado 60% de la basura y habría sido mucho más fácil sortear ese 40%. Entonces, por lo tanto, eso se puede hacer.
el compostaje puede, si incorporamos el precio del carbono mínimo, es más barato, y si sumamos los costos de transporte y transparentamos los verdaderos costos, puede ser una solución súper obvia para el país. Recordemos que en Ancud, a esta hora, probablemente hay un camión dando vuelta a la basura, después de retirar la basura a la última casa, parte hasta Los Ángeles, 700 kilómetros, un costo de 2,5 millones de pesos solamente por camión y de vuelta, un despilfarro total que va unas 4 o 5 veces por sobre el costo del compostaje. ¿Ya? Entonces, si nosotros empezamos a hacer una ley de residuos orgánicos como la que está impulsando el gobierno, que elimina la opción de disponer el relleno al residuo sanitario, al relleno orgánico, va a abrir un camino de oportunidades para el compostaje, pero también soluciones como la mosca soldado de la 7ª región, en donde la mosca soldado es la producción de harina de mosca para alimentos, y que realmente, en vez de generar un residuo, este tratamiento genera un alimento. Mis perros comen eso todos los días. Se llama Circular Pet y está hecho con harina de mosca, y así también hay salmones que están alimentando un tiempo una trucha, que en vez de ocupar harina de pescado están ocupando harina de mosca. Entonces hay todo un círculo virtuoso que se puede lograr. Incluso, según entiendo, están los huevos circulares también que comen ese tipo de residuos, y por tanto son alimentos que potencialmente pueden ser carbono negativos. Es que es interesantísimo y además apasionante, porque uno va abriendo como ventanitas, esas que se abren en diciembre para los calendarios a veces, donde se van sacando un premio para esperar el día de la Navidad. Y te van abriendo no una ventanita, pero un abanico de oportunidades para seguir estudiando, para poder seguir entendiendo, y además para que le pueda quedar claro a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas en las cuales estamos presentes, que, ojo, la separación de residuos es una lógica que, de verdad, una vez que uno lo empieza a experimentar y a hacer, cuesta entender por qué no lo harías. Ok, yo entiendo que tal vez podría ser, sí, pero es que es más trabajo. Pero ¿cuánto más trabajo respecto del beneficio que significa? O sea, de verdad, no tiene ningún tipo de comparación, ni de balance, ni de disculpa el no querer hacerlo, me parece. Cuando pensamos en el metano ya de frentón, y en lo que está ocurriendo alrededor, mucha gente podría encoger los hombros y decir, no tengo idea. O sea, yo entiendo de las energías renovables más o menos, entiendo del reciclaje más o menos, pero hasta ahí llego. Hace casi 2 meses, si no estoy mal, se llevó a cabo el Observatorio de Emisiones de Metano de América Latina y el Caribe, en el cual, entiendo, ustedes también participaron, y se ofrecen o se proponen 3 principales acciones a tomar para poder tratar de evitar y bajar los efectos y la generación de gas metano. ¿Cómo ves a la región en torno al mundo y la participación de Chile, obviamente, dentro de estas 3 alternativas? Se hizo en Colombia este congreso, ¿no? Sí, este fue la cumbre del metano, pero en el contexto de la energía, que es la última pata que nos falta discutir del metano, que tiene que ver con, el canario de la mina de carbón, ¿no es cierto?, que moría y avisaba que venía explosión, refleja del metano que estaba siempre en la extracción de carbón. Ese metano también está parte de la extracción de petróleo y gas. Y es incómodo para la extracción porque les sobra este gas y muchas veces lo ventilan en forma invisible, porque es un gas invisible. Algunas veces lo queman en la antorcha. Entonces, en ese contexto, OLADE, que es el grupo de ministros de energía de Latinoamérica, que está liderando el exministro Andrés Rebolledo, tiene una mesa de trabajo para el tema de metano, por lo que tiene que ver con la producción de energía. Lo que ocurre, también me pasa muchas veces que yo voy a reunión de ministros de Agricultura y dice, ¿qué pasa con la gente de energía? Y también, cuando yo voy a hablar con la gente de energía, digo, estamos trabajando con la agricultura, para que nadie entienda que alguien está quedando fuera. Pero ¿qué es lo que está pasando con esta información del metano en la extracción de petróleo y gas? Si la fuga es alta, puede ser más malo para el clima que el carbón, ¿ya? Porque en la práctica el gas natural es más eficiente que el carbón en generar energía, pero si es que no hay fugas de metano. El gas natural es metano, es un porcentaje altísimo. Entonces, por lo tanto, tenemos que frenar esa fuga. Y por lo tanto, la discusión tiene que ver con los países como Chile. ¿Cómo va a reemplazar el carbón? Con gas natural. Si ese gas natural viene de un pozo en la Argentina que está fugando, no puede ser mejor que el carbón necesariamente, y hay que darse cuenta de eso. Europa, que se ha adelantado a esta discusión, puso un estándar de importación a quienes quieran acceder a su mercado. Y Chile ha sumado a declaraciones en el contexto de APEC, junto al ministro Pardow, junto con
Corea con Japón y quieren hacer una especie de compradores de gas natural de menores emisiones, de gas natural licuado, y por tanto hay un grupo en ese contexto que está trabajando. Para poder verificar esto en forma autónoma, hemos creado un ecosistema satelital en el contexto de Naciones Unidas, en donde hay un satélite que se lanzó en marzo que se llama MethaneSat, que va a ver cuenca por cuenca cuánto viene de metano y a decir si es que cumple el estándar para acceder al mercado europeo, y posteriormente Corea y Japón están pensando en requerimientos similares. Y por otro lado tenemos a Carbon Mapper, Tanager 1, que está operando y lanzó sus primeras imágenes la semana pasada, que permite ver fuente por fuente, activo por activo, y para poder ver efectivamente si es que Shell tiene una extracción de petróleo y gas en Arizona, si es que está ese pozo en particular contaminando más de la cuenta. Esa cuestión es una era de contabilidad inédita, porque en el sentido de que ya dejamos atrás estos momentos de la autodeclaración de las empresas y hay un fortalecimiento de un monitoreo remoto para poder también hacerlo más fuerte, donde más le duele a las empresas, a acceder a un mercado. Y por lo tanto hemos visto una respuesta súper rápida de países que no tienen ninguna sociedad civil muy potente. En el centro asiático, no voy a entrar con nombre y apellido para no ser odioso, pero en la práctica ellos mismos están actuando. Y incluso la semana antepasada me tocó ir al Congreso argentino a presentar, y estuve conversando con la subsecretaria de Milei. Ella dice, si nosotros queremos acceder a este mercado europeo, vamos a tener que lidiar con esto, así que la norma viene. Es súper interesante la dinámica porque muchas veces del mundo ambiental hemos vilipendiado un poco los mercados y el comercio internacional como una herramienta de cambio, pero acá hay un ejemplo de eso. Un ejemplo claro y muy bueno además, como tú dices, porque no solamente, ojo, cuando se toman estas distintas acciones, no tienen que ver solamente con una cuestión de principios o de eficiencia, sino muchas veces con reglamentación. Y entonces qué bueno que el mercado sea el que, al tocar la billetera, que donde sabemos todos, ahí sí se ponen en acción, todos, incluido cada uno de nosotros, lleve a poder mejorar una situación que no necesariamente iba a ser tan fácil de regular o de llevar a cabo. Se nos va el tiempo corriendo, me encantaría poder tener mucho más para conversar, pero no quiero dejar de preguntarte respecto de las conversaciones que han tenido con el Ministerio del Medio Ambiente Nacional, que acaba de cumplir 14 años, si no estoy mal, ahora en octubre, del cual también fuiste, por supuesto, la primera autoridad. Y en ese caso, ¿cómo ves a Chile? Se acaba de finalmente inaugurar el Servicio de Biodiversidad, que era, según decía la ministra Maysa Rojas, la cuarta pata del ministerio para que pudiera quedar completito dentro de funcionalidad como Ministerio de Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental, Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Biodiversidad. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el siguiente paso ya que se completaron estos 4 con una visión de hace 14 años, eso sí? Difícil pregunta. Te diría que es muy bueno lo que ha hecho la ministra Rojas en el contexto de hacer esta ley. Yo creo que hay que actualizar un sistema de evaluación de impacto ambiental para que se haga cargo de los desafíos del siglo XXI, que no son los grandes proyectos termoeléctricos del pasado, sino que también megaproyectos renovables. Eso ha sido la barrera de hoy día de avanzar más profundamente la descarbonización. Para cerrar las termoeléctricas de carbón antes del 2030 tenemos que tener tecnologías de reemplazo. El gas natural puede ser una solución falsa si es que fuga metano, y por lo tanto tenemos que empezar a decir que sí mucho más, porque en la práctica tenemos que acelerar la velocidad de aprobación de proyectos por lo menos 3 veces, y también transparentar los impactos realmente. No es lo mismo un parque solar que una termoeléctrica de carbón, y el momento que empezamos a decir que es lo mismo, realmente va a ser mucho más difícil avanzar con la velocidad que requerimos. Marcelo Mena, un placerazo haber estado conversando hoy día contigo, invitadísimo por supuesto cuando quieras a volver a Sustentablemente y a poder desarrollar tantas ventanitas que dejamos abiertas, tantos temas que quedan también sobre el tapete, pero que por cuestiones de tiempo tenemos que dejar para otra oportunidad. Encantado, gracias. Mucha suerte. Chao. Escuchaste conversaciones que inspiran y nos invitan a tomar acción en el cuidado de nuestro planeta. Esto fue Sustentablemente, junto a Carolina Escobar, un podcast original de Radio Pauta.